most houses, you living in them, diving on them, painting them, fixing them up. Soy Beatriz Barreiro, soy especialista en derechos culturales y diversidad cultural. Trabajo entonces desde el derecho y en concreto desde el derecho internacional para ver cómo se pueden orientar las políticas culturales desde el derecho internacional de los derechos humanos. Y he tenido el placer de participar en la redacción de un capítulo de este informe junto con Alfons Martinel, con quien llevamos ya un tiempo trabajando desde una perspectiva interdisciplinar para ver cómo el derecho internacional de los derechos humanos y en concreto el artículo 15.1a del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece directrices que pueden servir para orientar las políticas culturales. Y bien, en este sentido es muy interesante destacar que en el año 2009 el comité que se encarga de desarrollar indicaciones de cómo los estados deben cumplir con estos derechos, con el derecho a la salud, a una vivienda digna, etc., ha por fin realizado una observación general sobre el derecho a participar en la vida cultural, un documento en el que se desgrana qué significa en concreto este derecho, qué obligaciones concretas corresponden a los estados. Por ejemplo, de este documento, así como de los documentos que ha establecido el comité en relación a cómo España está cumpliendo el pacto, se ha detectado que hay varias acciones que entran en contradicción con este derecho. Entre otras, por ejemplo, se hace referencia a las medidas tomadas a raíz de la crisis económica y de los recortes en los presupuestos de cultura. En este sentido, entonces, podemos examinar algunas de las políticas públicas llevadas a cabo como en contradicción con este artículo, el artículo 15.1a, que establece el derecho a participar en la vida cultural, y por ello de lo que vamos a hablar hoy aquí es sobre las posibilidades que ofrece este artículo para establecer unas políticas culturales que sean acordes con este derecho. I know what you meant there. Yes, I know you're paying. Oh, I know you're paying. And if it's safe, we can stay here. That's how we pay it. That's how we pay it. Hola, buenas tardes, soy Inma Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Estoy en Valencia otra vez, este año con mucho gusto para presentar el quinto informe sobre el estado de la cultura en España, un informe que este año dedicamos en la primera parte al espacio cultural iberoamericano y en la segunda parte, como todos los años, hacemos un pulso, hacemos un poco un tanteo de cómo está la situación de la cultura en nuestro país y cómo han evolucionado las cuestiones que vamos siguiendo desde el 2011. Como decía, este es el quinto informe y es el que nos permite hacer este seguimiento desde el inicio de la crisis oficial, que fue datada en el 2011, hasta el oficial también resurgimiento económico de nuestro país, que sería ahora en este 2018. Vamos viendo cómo han ido evolucionando los datos y como podéis ver en el documento que está disponible en la web de la Fundación, en versión electrónica accesible para todos, en este documento, como decía, vemos todavía cómo el peso económico de la cultura en el Producto Interior Bruto no recupera aún las cifras de 2008 y todavía tenemos un empleo cultural en déficit, aunque las empresas culturales empiezan a crecer y empiezan también a tomar posiciones. Por otro lado, entendemos que el gasto de las familias en cultura y el gasto per cápita en cultura está empezando lentamente a recuperarse, aunque todavía, como decía, no llega a los niveles de 2008, y vemos como también los presupuestos asignados en los presupuestos generales del Estado no han variado. Por ahora seguimos con esos 803 millones de euros de presupuesto asignado, con el presupuesto de 2017 prorrogado, aunque después para la ejecución del gasto vemos que esos 800 y pico tampoco son
reales, porque el gasto realmente ejecutado se queda, en los últimos datos conocidos, en 630 millones aproximadamente. Esto por un lado. Por otro lado, vemos también cómo sigue el peso del gasto cultural en las entidades locales, con esos 3.015 millones de euros gastados por estas entidades en programación cultural, en sus territorios, y vemos cómo todo ese peso las comunidades autónomas también lo asumen. Seguimos con los mismos problemas que hasta ahora, seguimos con esa fiscalidad, con la falta de una ley de mecenazgo, con una serie de cuestiones que venimos arrastrando, como también el Estatuto del Artista, generar una serie de normas adecuadas para que las profesiones de la cultura salgan de la precariedad, que esperamos que por fin durante esta semana podamos conseguir sacar un documento adelante del Congreso de los Diputados, de la subcomisión del Estatuto del Artista, para que pueda llegar al Gobierno y con este nuevo Gobierno empiecen a tomarse decisiones que la cultura está esperando desde hace tantos años, desde los últimos 8 años diríamos. Y bueno, pues aquí seguimos también detallando cómo hemos perdido presencia en Iberoamérica. La cultura en Iberoamérica y toda nuestra capacidad instalada no ha sido aprovechada lo suficiente como para generar nuevas alianzas y para seguir fomentando coproducciones con nuestros países hermanos y seguir consolidando ese espacio cultural iberoamericano que debería basarse y debe basarse en esa diversidad maravillosa de tantos pueblos y comunidades que conforman este espacio cultural en las dos orillas, en la parte europea y en la parte americana, y que tenemos que respetar y fomentar desde donde cada uno, desde su lugar, desde el lugar que le toca trabajar.